esta ocasión, pues tenemos con nosotros al profesor Ángel Infestas Gil. Ángel Infestas no necesita presentación en la Universidad de Salamanca, porque realmente la Universidad de Salamanca es su casa y es sobradamente conocido. Sin embargo, bueno, pues unas breves palabras para recibir a este zamorano. Estábamos hablando ahora hace un momento, él es de Villalpando, de Zamora, y lleva a su tierra por bandera, y muchas de sus publicaciones se enmarcan en el contexto de Zamora y del entorno. Con una formación en diferentes universidades fuera de aquí de la de Salamanca. Su formación está vinculada a la Universidad Gregoriana de Roma y a la Universidad Complutense de Madrid, y es ya con posterioridad a esa formación cuando ya se incorpora a la Universidad de Salamanca. Profesor en la USAL, en nuestra casa, y también en la Universidad Pontificia de aquí. En 1986 accedió a la Cátedra de Sociología. Por tanto, fíjense qué dilatada trayectoria como catedrático de esta disciplina. Son numerosísimas las publicaciones que cuenta en su haber. Obviamente no podemos relatar todas ellas, pero sí decirles que tiene numerosos ensayos e informes sobre sociología de la educación y ha participado en numerosas obras colectivas. Quizá entre las más destacadas se encuentra la titulada Sociología de la empresa. Todavía a día de hoy sigue siendo una referencia en las aulas de la universidad y en los estudios empresariales, que todavía se sigue manejando, se sigue trabajando con este manual. Y del mismo modo son los intereses de la sociología actual, que también es un libro de enorme actualidad. Con una enorme vinculación y compromiso con la docencia, con la investigación y con la gestión en la Universidad de Salamanca. Como recordarán, y si no lo recordamos aquí, fue durante 2003 y 2007 vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria. En ese momento yo tuve el placer de poder trabajar a sus órdenes y trabajar con él, y fue un auténtico lujo lo que se aprende de personas tan sabias y con tanto conocimiento. Participó activamente en el movimiento de renovación educativa de Castilla y León a través de varias asociaciones: la Asociación Castellano-Leonesa de Sociología y la Asociación Internacional de Sociología. La proyección de este profesor, desde luego, trascienden las fronteras de Salamanca y de España. Y es historiador de vocación. Yo le decía ahora, en los momentos previos aquí a sentarnos en la mesa, que su vocación era historiador y finalmente se decantó por la sociología. Pero, bueno, pues ha vuelto a retomar esa vocación y se ha vuelto a reencontrar con la historia. Y son muy conocidos, muy interesantes, sus últimas publicaciones en relación al tema que nos trae aquí esta tarde. Les invito a que lean estos libros, que los hace directamente con fuentes y que trabaja con fuentes primarias y con documentación de archivo, lo que le da la importancia a la temática por la relevancia de lo que cuenta y de lo que proyectan esas obras. Las novelas, bueno, novela histórica, lo de novelas yo creo que se queda corto, yo no diría que son novelas. El retiro del templario, y la segunda se dedica a la guerra de las comunidades en la Tierra de Campos, está en curso, con muy reciente publicación, y esperemos que para la presentación nos tenga en cuenta, nos avise, nos informe de cuándo realice la presentación, y que, por supuesto, este auditorio está a su disposición para que venga a presentar esa novela que tiene entre manos. Muchísimas gracias al profesor Infestas, y le cedo la palabra para esta conferencia. El título, Los templarios, presencia y crisis en Castilla y León. Ya lo ha dicho todo ella, ya de presentación no me queda decir nada. Tan solo un pequeño apunte. Es verdad, yo quiero a mi tierra y me siento identificado con mi tierra, no porque sea mejor que otra, sino porque es la mía. Y ciertamente, si no somos nosotros los que ponemos en valor lo nuestro, tenemos que convencernos que nadie lo va a hacer. Y por eso yo me estoy dedicando a hacer lo que me gusta, lo que quiero y lo que aprecio. Bien, si acaso, para decir dos palabras de esta reconversión de un sociólogo a historiador, simplemente fue
casi como una hartura de sociología. Después de 40 años de enseñar sociología, dije, bueno, ya está bien de tener que hacer lo que me mandan y no hacer lo que a mí me gusta. Así que el día que me jubilé, pegué carpetazo a toda la sociología y me dediqué a la historia. ¿Por qué? Porque me apetecía. Lo malo, lo bueno si queréis, es que por mucho que lo intente, no puedo quitarme de encima la piel de sociólogo que me ha crecido a lo largo de 40 años. Así que eso es un poco lo que me ha pasado. De todas formas, estoy muy a gusto como estoy y ciertamente esta actividad o esta dedicación a temas históricos centrados en mi pueblo, centrados en mi tierra, lo he tomado casi como una especie de refugio para dar sentido a mi jubilación y que mi jubilación no sea el ir dejando pasar las horas, sino voy a hacer algo que me gusta y puede ser que esto que a mí me gusta también interese a otros. Esta es la única explicación. Y ya sin más vamos a empezar, porque si no nos enrollamos aquí con 1000 cosas y no acabamos nunca. Os he puesto ahí en la pantalla la imagen de Jacques de Molay. Jacques de Molay fue, bueno, la imagen, lo que dicen que fue la imagen de Jacques de Molay, porque desgraciadamente no se conserva ninguna. Fue el último gran maestre de los templarios. Este personaje, este gran personaje, acabó en la hoguera el 13, bueno, ya las fechas a veces bailan un poco. No sé si el 13 o el 18 de marzo del año 1814. Y claro, aquí podemos preguntarnos qué pasó para que en pocos meses, o en poco tiempo, sí, en pocos meses, una orden tan poderosa como los templarios se viniera abajo. Una orden que tenía más poder que muchos reyes. Bueno, y es más, yo creo que la caída de los templarios fue precisamente por culpa de ese poder, o por culpa de los celos que despertaba ese poder, y porque Felipe IV de Francia no podía tolerar que dentro de su país existiera otro Estado, ya que él estaba montando uno. Bien, vamos a centrarnos, por tanto, en los templarios, pero vamos a centrarnos en los templarios aquí, en nuestra tierra, en Castilla y León. Pero antes de empezar por los templarios, quiero hacer una serie de consideraciones previas que considero oportunas. Digo que considero oportunas porque, desgraciadamente, cuando se habla de órdenes militares, se entiende por órdenes militares solo los templarios. Y los templarios fue una de tantas órdenes militares. Lo único, iba a decir, que tuvieron la suerte de morir pronto. No quiero decir tal barbaridad. Tuvieron, si acaso, el hecho de que acabaran en las circunstancias en las que sucedió su desaparición, contribuyó a crear un mito en torno a ellos, un mito que se mantiene vivo. Yo os invito a que entréis en Google y pongáis la palabra templario. Os aseguro que no bajan de millones las referencias que hay. ¿Qué quiere decir? Que todavía sigue suscitando interés. Pues bien, yo lo que quiero subrayar aquí es que los templarios no fueron los únicos. Hubo otras órdenes militares. Hubo otras órdenes militares y con frecuencia tendemos a confundirlas. Voy a empezar, por tanto, en un primer momento vamos a ver, o voy a intentar comentar con vosotros, qué es eso de una orden militar. ¿Qué órdenes militares había o hubo aquí en España? Y de luego ya, por derivación, qué papel, qué peso tenían los templarios aquí en nuestra tierra. Vamos a ver. Dale a la primera. Presentación. Bien. Aquí. No, la que. Bien. Vamos a empezar, por tanto, os pongo ahí un cuadro de las principales órdenes militares que hubo en España. Pero antes de pasar ahí, voy a comentaros qué son las órdenes militares. Y claro, aquí hay que partir de cómo se concebía la sociedad en la Edad Media. En la época central de la Edad Media, la sociedad se concebía dividida en 3 estamentos, en 3 clases de gente. Por un lado estaban los oradores, los que se dedicaban a la oración, los monjes. Por otro lado estaban los velatores, los que se dedicaban a la guerra, los caballeros. Y por otro lado estaban los laboratores, los currantes.
¿Quiénes eran los currantes? Pues los labriegos, los campesinos, los comerciantes, los artesanos, etc. Estas eran las tres grandes categorías de personas que existían en la Edad Media. El que uno pudiera ser monje y al mismo tiempo pudiera trabajar, bueno, pues se veía casi como normal. Y de hecho fue San Benito, en los primeros tiempos de la Edad Media, el que crea una serie de monasterios bajo el lema de ora et labora, reza y trabaja. De ahí que muchos monjes, o la mayoría de los monasterios benedictinos, funcionaran durante siglos con este lema. Sin embargo, lo que costaba mucho más era integrar el aspecto de guerra, el aspecto de velatores en el caso de que fueran monjes. Bien, pues este fue el drama, o este fue el dilema que se les planteó a las órdenes militares. ¿Por qué? Porque iban a ser monjes guerreros. Eso parece una contradicción en los mismos términos. Monjes guerreros, defensores de la paz, defensores de la palabra, predicadores del amor, de la fraternidad entre los hombres, pero al mismo tiempo guerreros. Y claro, estas fueron las principales dificultades con que se toparon al principio cuando se empezaron a poner en marcha estas órdenes. Como monjes, los miembros de las órdenes militares hacían 3 votos y se comprometían a la observancia de 3 votos, la obediencia, la pobreza y la castidad, al cual añadían un 4º voto, que era la defensa armada de la cristiandad. Esto era, si queréis, el esqueleto, la base de las órdenes militares. ¿Cómo surgieron? Surgen básicamente a raíz de la Primera Cruzada. La Primera Cruzada, los cristianos conquistan Jerusalén y parte de Tierra Santa, empiezan las peregrinaciones a Tierra Santa, pero los peregrinos tienen muchas dificultades para llegar a los lugares sagrados, son perseguidos, son avasallados, son humillados por la gente de allí, en definitiva por los musulmanes. Y de ahí que ya hacia el año 1120 o por ahí, un caballero francés que había ido en peregrinación a Tierra Santa se juntó con otros 12 compañeros y decidió organizar una especie de grupo de defensa para los peregrinos que iban a visitar los lugares sagrados. Se llamaba Hugo de Payns y convenció al rey de Jerusalén de entonces, que era Balduino II, que les cedió unos locales en las ruinas del antiguo templo del rey Salomón. De ahí que el primer nombre que tengan los templarios fue Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón. Ese era su primer nombre, un tanto barroco. Claro, en Tierra Santa les admitían ya como tales, porque veían el papel que desempeñaban. Sin embargo, en Europa se veían, los reinos cristianos de Europa no lo veían tan claro. Por lo cual, Hugo de Payns, con sus compañeros, se viene, va a Francia, se pone en contacto con San Bernardo de Claraval, el reformador de los cistercienses, le convence de su idea y en un concilio admiten que pueda haber monjes que son guerreros, con el objetivo específico de defender la cristiandad. Bien, así surgieron los templarios. Pero claro, no pensemos que eran únicos, porque más o menos en la misma época otro grupo de peregrinos se había preocupado por la situación sanitaria en que se encontraban los peregrinos y entonces crearon un hospital para atenderles. Un hospital que lo llamaban el Hospital de San Juan de Jerusalén. Este embrión de orden dedicada principalmente a la asistencia, a la atención asistencial de los peregrinos, dio germen a la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén. Orden de San Juan, Orden Hospitalario de San Juan y 1000 nombres más que tiene por ahí. Con el paso de los años vieron que no bastaba, en una situación como la que vivían allí en Tierra Santa, no bastaba solo la asistencia y se militarizó la orden. Se militarizó la orden y entonces vino a ser muy parecida a los templarios.
con una particularidad que es muy interesante, que se me ocurre destacar aquí, que me recuerdo ahora y que es muy interesante, y es que fueron unos magníficos arquitectos. Yo no sé si habéis oído hablar del Crac de los Caballeros, una fortaleza prácticamente inexpugnable que estaba perdida en el desierto. La construyeron ellos, la construyeron los de la Orden Militar de San Juan. También, más o menos por esas fechas, año arriba, año abajo, lo tenéis en parte ahí en el cuadro. Los hospitalarios, en las fechas no estoy yo completamente de acuerdo, pero no encontré otro, no quise modificar la diapositiva y por eso lo he dejado aquí. Un grupo de caballeros alemanes también decidieron dedicarse a atender a sus gentes cuando iban a Tierra Santa, y así dio lugar a lo que se llamó la Orden de Santa María de los Teutones. Estas tres órdenes se consolidan, como veis, antes de acabar el siglo XII. Y desde luego empiezan a recibir demandas de reinos cristianos que vivían situaciones no idénticas, pero con cierto parecido a Tierra Santa, como podía ser el caso de la Corona de Aragón, el Reino de Portugal o la Corona de Castilla. Bueno, en aquellas fechas no, en aquellas fechas eran el Reino de Castilla y el Reino de León. Bien, y de ahí que empezaran a venir estos caballeros y empezaran a implantarse en las tierras de España. Concretamente tenemos el primer asentamiento que hubo de una orden militar extranjera tuvo lugar en un pueblecito cerca de aquí, muy cerca de Peñaranda, que se llama Paradinas de San Juan. En Paradinas de San Juan, en el año 1113 y pocos años después, en la comarca zamorana del Guareña, la reina doña Urraca de León concedió tierras a la Orden Hospitalaria de San Juan para que se asentara. Fue el primer asentamiento de una orden militar en España. En el año 1128, la condesa Teresa de Portugal, la madre de Alfonso Enríquez, que sería el primer rey de Portugal, llamó a los templarios y les encomendó un castillo, el castillo de Soure, cerca de Coimbra, y allí se establecieron. Y luego, por seguir en el orden de los escudos que tenemos ahí, los caballeros teutones o los caballeros teutónicos vinieron ya en la época de Fernando III el Santo, allá hacia el año 1522, y tuvieron, el asentamiento que tuvieron quizá lo conozcáis, el Castillo de Tiedra. El Castillo de Tiedra y luego pues también Morales de Toro, Benafartes y tal, ahí tenían su asentamiento los caballeros teutónicos. ¿Qué pasa? O sea, estos eran las órdenes extranjeras que se asientan en España más o menos en los años que os he indicado. Pero resulta que en la segunda mitad del siglo XII, un poco después de que vinieran estas órdenes extranjeras, empiezan a surgir órdenes propias. Voy a ser breve porque esto daría para mucho. La primera orden en surgir fue la Orden de Calatrava, en el año 1158, fundada por un abad cisterciense, Raimundo de Fitero, para defender un castillo que había en Calatrava y sus entornos. 12 años más tarde, en Cáceres surge la Orden de Santiago. Y luego ya más o menos en esas fechas, pero no hay referencia muy precisa, surge también en la zona, iba a decir en la zona entre Cáceres y Badajoz, pero no miento, surge más bien cerca de aquí, una zona que yo no he logrado precisar, pero que queda, ¿cómo podría? Yo creo que queda entre Miranda do Douro y Guarda. Ahí había un pueblo, un monasterio mejor, llamado San Julián de Pereiro. En el 1156, en ese monasterio se reúnen una serie de caballeros y ponen en marcha otra orden militar. Esa orden militar se desplaza hacia el sur, se instala en la zona de San Pedro de Alcántara por ahí y se crean como Orden de Alcántara. Estas fueron las órdenes militares. Las tenéis ahí, los hospitalarios, los templarios, los teutones, los de Santiago, Calatrava y Alcántara.
Diréis, ¿y qué pintan esos otros dos que están al lado? Esos otros dos que están al lado están colocados, han corrido demasiado. Esos dos escudos que están al lado, uno es la Orden de Montesa y otro es la Orden de Cristo. La Orden de Montesa, fundada en Aragón por el rey Jaime II en 1317, y la Orden de Cristo, fundada en Portugal por don Dionisio en 1319. Tanto don Jaime II de Aragón como don Dionisio de Portugal fundan esta orden con los restos de los templarios. Cuando son suprimidos los templarios, aquí en la península ibérica pasa una cosa muy rara, y es que los bienes, en vez de dedicarlos a otras cosas, en estos dos reinos, en la Corona de Aragón y en Portugal, deciden montar una orden militar propia, y son la Orden de Cristo en Portugal y la Orden de Montesa en Aragón. Por tanto, fijaos qué cacao tenemos nosotros de órdenes militares. Os he preferido detenerme un poco en esto porque a veces hay mucha confusión y yo creo que, el tener un poco de claridad de ideas en esto no nos viene mal. Para poner unos detalles locales que se me ocurren ahora sobre la marcha, todos sabemos dónde está Calatrava. Calatrava fue un hospital que construyó para sus enfermos la Orden de Calatrava en el siglo XVI. Todos sabemos dónde está la Facultad de Ciencias. Donde está la Facultad de Ciencias estaba el Alcázar de San Juan. El Alcázar de San Juan era el castillo de los sanjuanistas o de la Orden Hospitalaria de San Juan en Salamanca. De los templarios no sé dónde estaban, porque por más vueltas que he dado no he encontrado ninguna referencia que me convenza y por eso no quiero transmitir cosas que no vea claras, igual que el de los de Santiago. Bien, este es un poco el panorama de las órdenes militares. ¿Cuál fue su poder? Su poder era inmenso. Ciertamente nacen para defender la cristiandad, pero entonces los reyes para potenciar esa defensa y al mismo tiempo para ir estableciendo barreras, ¿qué hacen? Les donan territorios y crean unos señoríos enormes. Podréis ver ahí en el mapa cómo en verde son los señoríos, las tierras de señorío que tenían los templarios. Si os fijáis un poco, no tienen comparación con las de los otros. Ahí los que se llevaban la tajada gorda fue la Orden de Santiago, que está en azul, la Orden de Calatrava, también bastante, y la Orden de Alcántara. El hospital pues también tenía algunos, pero tampoco tenía tantos. Este era un poco el panorama. No quiero entrar en la Corona de Aragón porque es que si no nos dispersamos demasiado. Bien, por tanto, ahí este mapa es una representación gráfica del poderío territorial que tenían las órdenes militares. Claro, ciertamente las órdenes militares, aparte de esta importancia, tenían otra, y era el poder en las cortes. ¿Por qué? Eran un poder económico, eran un poder militar y eran un poder político por su fidelidad al monarca. Todos sabéis que en aquella época los nobles eran muy levantiscos y cada 2 por 3 estaban reclamando derechos y exigiendo derechos al rey de turno. Entonces, ¿qué hacía el rey? Bueno, ¿qué hicieron los reyes, tanto en Portugal como en Castilla y como en León? ¿Qué hicieron? Apoyarse en las órdenes militares, porque las órdenes militares les eran fieles a ellos. Y de ahí que, para premiarles esta fidelidad y este apoyo que les daban, les concedían territorios y les concedían mil posibilidades de todo. Bien, vamos a pasar ya sin más a ver la Orden del Temple, los templarios en la Corona de Castilla. Claro, digo Corona de Castilla pensando en el momento final, cuando llegan aquí, entran por Castilla y se asientan en el Reino de León. Lo único que cuando desaparecen aquí en España, en nuestra tierra, cuando desaparecen en el año 1312, ya era un reino único. Bueno, era bajo la corona de Castilla se unían bastantes reinos. Estaba el reino de Galicia, estaba el reino de León, estaba el reino de Toledo, estaba el reino de Jaén. O sea, estaba el reino de Murcia y, por supuesto, estaba el reino de Castilla. Todos ellos bajo el título de Corona de Castilla. Por eso, a lo mejor, al hablar veréis que salto de decir Castilla y León a decir Corona de Castilla, y es que es por esto. Ahora bien, la corona... Vamos a darlo.
La Orden del Temple dividió España en dos partes. En una parte estaba lo correspondiente al Reino de Castilla y en otra parte estaba lo correspondiente a la Corona de Aragón. Luego, respecto a Portugal, no quiero meterme mucho porque no están las cosas, yo históricamente no lo he visto muy claro, porque Portugal en bastante tiempo estuvo integrado dentro de una misma provincia templaria con Castilla y León, y sin embargo en otras partes, en otras épocas, formó provincia aparte. Por eso no dudo a veces de cómo hacerlo. Pero bien, teniendo en cuenta esta estructura provincial, conviene resaltar cómo en cada una de las provincias se reproducía la misma estructura, perdonad la palabra, la misma estructura que tenía la orden en general. Al frente de la misma estaba el maestre, en la orden en general estaba el gran maestre y aquí estaba el maestre provincial. Y debajo de cada uno de ellos estaban sus ayudantes, sus consejeros, etc. Y luego ya en un tercer nivel más bajo estaban las encomiendas, estaban las casas, o si queréis para entendernos, los conventos, monasterios o como queramos llamarlo, que muchos llamaban, y que siguen llamando todavía, lo llamaban templerías. Se trataba, por tanto, de una estructura muy jerárquica que iba desde la base más local hasta la provincia y de la provincia hasta la cúspide de la orden. Funcionaban por capítulos, funcionaban por reuniones de todos los frailes o de todos los caballeros en capítulos generales y en capítulos provinciales. Hay constancia, por ejemplo, de que muchos de los capítulos provinciales se celebraron en la provincia de Zamora. Si acaso decir, antes de seguir adelante, que en Zamora durante mucho tiempo estuvo la sede, no en Zamora propiamente, sino en Alcañices, o para ser más exactos, en el castillo de Alba de Aliste, estuvo la sede de los templarios de Castilla y León. De hecho, en los últimos momentos, cuando llega la orden, cuando llega la convocatoria a juicio para todos los templarios, se la mandan directamente al maestre provincial Rodrigo Yáñez, que estaba en el castillo de Alba de Aliste. Pero bueno, ya llegaremos ahí. Bien, en general, por tanto, repitiendo si acaso una cosa que os decía antes, las relaciones de los templarios de estos reinos con los reyes de Castilla en general fueron buenas y de estrecha colaboración. Desde el primer momento aparecen como los consejeros del rey. Es curioso constatar, por ejemplo, cómo en la época de Alfonso IX, el que fundó esta universidad hace 800 años, en la época de Alfonso IX estaban a matarse él y su primo Alfonso no sé cuántos de Castilla. Y andaba que si se cambiaban los castillos de un lado y del otro, de las orillas del Valderaduey, que era la frontera, más o menos. Y es curioso cómo, como no se fiaban uno del otro, le decía, vale, yo te cedo, por ejemplo, el castillo de Villalpando. El castillo de Villalpando pertenecía al rey de León. Dice, bueno, para que veas, te lo dejo en prenda, pero siempre y cuando el alcaide de ese castillo sea un templario. O sea, que los templarios venían a ser como comodines aceptados por ambas partes en los momentos de conflicto y de problemas. Los templarios, digo, que tuvieron buenas relaciones con los reyes en general hasta la época de Alfonso X, porque en la época de Alfonso X se le subleva al hijo mayor, Sancho IV, y como los templarios ven que con Alfonso X ya no hay nada que hacer, porque estaba el hombre ya un poco pasado de rosca, apoyan decididamente a su hijo y entonces toma represalias contra ellos. Y una de las represalias fue quitarles las encomiendas de Caravaca y de alguna más de las tierras de Murcia. ¿Cuáles fueron las principales casas y fortalezas de la Orden del Temple? Lo tenemos ahí en el mapa. Yo os invito a que observéis este detalle. Si os fijáis, podemos distinguir tres grandes zonas. Hay una primera zona, lo que pudiéramos llamar la zona norte, que la marca el Duero, digo a grandes rasgos. Una zona que la marca el Duero. Hay otra zona
que queda comprendida entre el Duero y el Tajo, sería la zona centro, y una tercera zona que se correspondería al territorio comprendido entre el Tajo y el Guadalquivir. Claro, cada una de estas zonas responde a una época determinada y presenta características determinadas. La zona norte, formada principalmente por encomiendas situadas al norte del Duero, presenta las características de ser una zona de retaguardia. Ahí era la zona triguera, la zona donde recaudaban impuestos, tributos y tal. Es muy curioso, por ejemplo, la encomienda de Medina del Campo. La encomienda de Medina del Campo era una encomienda sin territorios, pero era la más rica. ¿Por qué? Porque tenía la concesión del rey de lo que llamaban la luctuosa. Era un impuesto que pagaba todo hijo de vecino. Bueno, todo hijo de vecino no. Los herederos de todo hijo de vecino, porque cada vez que moría una persona tenía que pagar su familia la luctuosa, en virtud de distintas cantidades según el nivel económico de cada familia. Daos cuenta cómo eran unos ingresos sanísimos que llegaban a la orden del temple a través de este impuesto. Pues bien, esa sede, la sede de la luctuosa, estaba precisamente en Medina del Campo. Bien, daos cuenta que cuando llegaron los templarios a la península, estos territorios del norte ya estaban muy alejados de la frontera con los musulmanes. O sea que era una zona casi de búsqueda y recolección de recursos. La zona intermedia, situada entre el sistema central y Sierra Morena, está formada principalmente por fortalezas y corresponde a la época de consolidación de los reinos cristianos en el siglo XII y a los esfuerzos de leoneses y portugueses de marcar la frontera. Es curioso cómo unos y otros utilizaban las órdenes militares en defensa del propio reino. Y de ahí, si os fijáis, siento el que no estén las fortalezas portuguesas, pero veréis, bueno, un poco más arriba de Ciudad Rodrigo, pero del lado portugués, está Mogadouro. Un poco más, también por esa zona, un poco más abajo, está Monsanto, etcétera. Eran todas fortalezas templarias que marcaban el límite con León. Y luego ya las últimas, la zona sur, la zona meridional, está formada casi toda ella por encomiendas fortaleza, que es la consolidación de la frontera cristiana musulmana en la época de Fernando III y Alfonso X. Bien, este es el panorama. Pues me estoy alargando demasiado. Voy a abreviar porque lo más bonito creo que viene luego. Vamos a ver. Bien, la importancia de la orden del temple lo vemos aquí por los territorios que tenía, por las encomiendas que tenía. Pero hay otro dato que es muy importante. Eran una entidad financiera. La usura estaba prohibida a los cristianos, sin embargo ellos la practicaban. Ellos traficaban con todo lo habido y por haber. Entonces, cuando una persona iba a hacer un viaje largo, le daban una especie de recibo y ese recibo tenía valor en todas las casas donde hubiera templarios, con lo cual la gente no tenía que viajar con dinero. Claro, eso no lo hacían gratis y eso también hacía que los templarios ingresaran fuertes cantidades de dinero. En definitiva, que eran una especie de banqueros de aquella época. Y a todo esto se añaden los grandes donativos que recibían. Grandes donativos que recibieron no solo de los reyes, sino también de las familias nobles y de todos aquellos que querían de alguna forma ayudar a la lucha de la cristiandad contra los musulmanes. Bien, esto fue la época de esplendor de los cristianos, de los templarios, pero ¿qué pasó? Pasó que allá en el mes de mayo de 1291 cae en poder de los musulmanes la última ciudad cristiana en Tierra Santa, cae San Juan de Acre. Y es curioso cómo la caída de San Juan de Acre marca un antes y un después. Hasta ese momento, los templarios, bueno, las órdenes militares, me refiero a las órdenes militares, digamos, internacionales. Las órdenes militares eran algo intocable. ¿Por qué? Porque estaban desempeñando un gran papel en Tierra Santa. Cuando han perdido Tierra Santa, ¿para qué sirven?
no solo para qué sirven, sino que empiezan a ser peligrosas, porque es un ejército potentísimo, con unas finanzas saneadas detrás, que pueden hacer la competencia a cualquier rey. Este fue el problema de las órdenes militares. Entonces pasan de ser algo intocable a ser objeto de odio, objeto de calumnia, objeto de envidia. Y claro, por eso, tras la caída de San Juan de Acre, su poder militar fue mirado cada vez con mayor recelo por los reyes y por los nobles. Y sus riquezas, una vez que pierden su finalidad religiosa, fueron objeto de codicia. Esto fue en general, pero esto se acentúa sobre todo en Francia. Se acentúa en Francia con el rey Felipe IV, Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso estaba intentando poner en marcha un Estado bastante centralizado en Francia. No tenía recursos. No tenía recursos y no sabía dónde buscarlos. Estaba endeudado hasta las orejas. El tesoro real estaba dado en garantía, en aval, a los templarios. Y, de hecho, el tesoro real estaba en la casa del Temple custodiado en la casa del Temple de París. En el año 1306, Felipe IV expulsó a los judíos y les quitó todos los bienes, pero no le llegó para cubrir las deudas que tenía. Y claro, le empezaron a dar de ojo los templarios. Hablo del año 1306. Y en el año 1306, cuando expulsa a los judíos, hasta septiembre del año 1307, ponen en marcha una campaña de difamación, de tal forma que hace aparecer a los templarios como lo peor de lo peor que uno se puede imaginar. Y esa campaña da sus frutos. Da sus frutos porque ya no se extrañan de los pasos políticos que va a dar. ¿Qué sucede en el mes de septiembre del año 1307? Se reúne con sus consejeros y en plan muy secreto deciden dar un golpe de mano y apresar a todos los templarios. Esto lo ejecutan el 13 de octubre de ese mismo año. El 13 de octubre de 1307, al amanecer, apresan a todos los templarios en las casas de Francia. Aquí surgen muchas dudas. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué los templarios no reaccionaron? Iba a decir, es un misterio. Hay mil explicaciones. ¿Por qué no funcionó el servicio secreto de espionaje que tenían los templarios y que les había dado tan buenos resultados en Tierra Santa? ¿Por qué no funcionó? Nadie lo explica. El hecho es que automáticamente, el 13 de octubre de 1307, todos los templarios, o casi todos los templarios de Francia, fueron encarcelados y todas sus casas confiscadas por el rey, en un día. Y claro, el paso siguiente fue que el rey se asesoró de su confesor, Guillermo de París, inquisidor general de Francia, y consiguió de él que se acusara a los templarios de los crímenes más horribles que había para un cristiano en aquella época, a principios del siglo XIV. La apostasía, la homosexualidad y la idolatría. Y les acusaron de eso. Por lo cual dijeron, aquí ya no tiene que hacer nada los tribunales del rey, ni siquiera los tribunales de la Iglesia. Aquí interviene la Santa Inquisición. Cayeron en manos de la Inquisición y viene lo que os cuento a continuación. Desde el primer momento todos fueron sometidos a terribles interrogatorios, me refiero a los templarios franceses. Como los interrogatorios no daban los frutos que esperaban, los torturaron. Los torturaron con tal crueldad de que solo en París 30 templarios murieron en el tormento. O sea que ahí no andaban con chiquitas. Y claro, no todos estaban dispuestos a morir en el tormento. Algunos renegaron, algunos pues confesaron todo lo que les pedían que confesaran. Y concretamente el maestre general, Jacques de Molay, ese que veíamos al principio, el hombre que tenía muy buena voluntad, pero yo por todo lo que he leído en distintas fuentes documentales sobre él, era muy buena voluntad, pero un poquito corto. Y bueno, pues el hombre
y en este caso fue un poco cobarde, o fue muy cobarde, habría que ver a qué tormento lo sometían. El hecho es que admitió haber escupido sobre la cruz, haber renegado de Cristo, haber practicado la sodomía y haber adorado a ídolos. O sea que ya, si eso lo dice el maestre general, ¿qué no van a haber hecho todos los otros? Claro, el Papa, cuando se entera de esto, protesta ante el rey, porque era una orden militar, eran monjes, y estaban bajo su jurisdicción. Y claro, y denuncia la irregularidad del proceso, pero claro, ya los templarios ya habían confesado. Se los entregan al Papa y el Papa ve las acusaciones, se ve metido en un lío, tiene miedo a lo que le pueda hacer al rey de Francia. El Papa era Clemente V. Clemente V sucedió a Bonifacio VIII. A Bonifacio VIII le dieron unos guantazos los consejeros del rey de Francia porque no se avenía a razones. Y de esos guantazos el hombre cogió tal disgusto que se murió. Y le sucedió Clemente V. Así que con esos antecedentes me imagino que Clemente V se tentaría mucho las ropas antes de decir si decidía o no enfrentarse al rey de Francia. El hecho es que, bueno, el Papa, ante este panorama, en el mismo mes de noviembre, daos cuenta de las fechas, 1306, empieza el jaleo, 1307, tal, y en noviembre de 1307 manda el Papa una bula a todos los reyes cristianos ordenándoles que aprisionen a los templarios y confisquen todos sus bienes. O sea que la suerte del Temple ya estaba prácticamente echada. Sigue adelante el proceso entre los años 1308 y 1311, sigue el proceso adelante, me refiero al proceso de los franceses. El rey sigue empeñado en que se les condene, en que se les quite los bienes, que los bienes pasen a la corona de Francia, etc. Pero el Papa empieza a ver que hay algo que no está claro. Y resulta que hace unos años, no hace 20 años, una investigadora italiana, no me acuerdo ahora el nombre, ya los nombres a veces patinan, bueno, una investigadora italiana descubre un documento famoso, que era lo que llaman el Pergamino de Chinon, un documento relativo a los interrogatorios a los que sometió el Papa a los templarios que había condenado la Inquisición. En ese documento el Papa reconoce la inocencia de los templarios, pero no se atreve a dar ese paso, por miedo al rey francés. Y claro, es verdad que al hablar ante el Papa, los templarios organizan su defensa, porque no habían preparado nada. Se retractan de las declaraciones inculpatorias que habían hecho y que fueron arrancadas con tormentos, con engaños, etc., pero las cosas están así. ¿Qué pasaba entre tanto en Castilla? ¿Qué pasaba por aquí? Daos cuenta que estamos hablando ya, nos hemos metido ya casi en 1311. Vamos a volver atrás. Vamos a volver atrás y resulta que en 1307, en noviembre, las cartas empiezan a difundirse las bulas del Papa pidiendo a todos los reyes que apresen a los templarios y que les confisquen los bienes. Pues bien, aquí a nuestra tierra, a Castilla, llega la carta, llega la bula en enero de 1308. Llega la bula a Castilla en enero de 1308 y llegan en unas circunstancias muy especiales. Desde la muerte de Sancho IV y la infancia de su hijo Fernando IV, Castilla vivió una auténtica guerra civil de los distintos nobles que querían quitar poder a la Casa Real para adueñárselo él, o incluso había un hermano del difunto rey Sancho IV, el infante Don Juan, el que entregó al hijo de Guzmán el Bueno en Tarifa. Bueno, pues ese quería separar León de Castilla. Bueno, ya hubo sus más y sus menos y tal. Y se enfrentó con María de Molina, que era la reina regente, se enfrentó con el rey Fernando IV, hubo más que palabras en una reunión y el rey le destierra.
Y este se dice que no se va, y coge su ejército y se encierra en Tordehumos. Me imagino que aquí más de uno y más de dos sabemos dónde está Tordehumos, allá en los Torozos, en la raya entre Valladolid y Zamora. Bueno, se encierra en Tordehumos, estando sitiando Tordehumos contra el noble este que no quería salir de la tierra y tal, se presentan los delegados del Papa con la bula. Es curiosa la reacción, según cuentan las crónicas, la reacción que provoca la lectura de la bula, porque muchos caballeros se decantan a favor de los templarios y dicen que no hay que obedecerla. La reina Madre María de Molina interviene y buscan una solución intermedia. Los templarios, que estaban precisamente con la milicia del rey cercando Tordehumos, les ordenan que vuelvan a sus casas, que no se muevan de ellas, que sigan haciendo la vida de siempre, pero que si les llaman los obispos o si les llama el rey a juicio o lo que sea, que acudan enseguida. Daos cuenta que hablamos de enero del 1308. Pues bien, hasta abril de 1310, esa era la situación que viven los templarios en Castilla y León. Están en sus casas haciendo una vida aparentemente normal, nadie se mete con ellos, pero es una situación irregular sobre todo por parte de ellos que se enteran de lo que está pasando en Francia, pero no solo en Francia, sino lo que está pasando también en Cataluña y en Aragón. En Cataluña y Aragón ha empezado a funcionar la Inquisición y ha empezado a encarcelar templarios. Los templarios se hacen fuertes, se adueñan de 3 o 4 castillos y se niegan a entregarlos si no es con ciertas garantías. Al final llegan a un pacto, etcétera, etcétera, pero esa es otra historia. El hecho es que los templarios de nuestra tierra no se fían. Y como no se fían, ¿qué se le ocurre al maestre provincial, que era Rodrigo Yáñez? Dice, bueno, pues si me gano algún miembro de la familia real, puede ser que nos vayan mejor las cosas. Entonces va a un hermano del rey, al infante Felipe, don Felipe, y le ofrece dar el castillo de Ponferrada y 3 o 4 castillos más, siempre y cuando él les proteja en la corte. Claro, se enteran en la corte y se sublevan. Todos los que tenían aspiraciones a quedarse con esos castillos de los templarios se suben por las paredes. Y claro, ahí ya fue una metedura de pata del maestre provincial, una metedura de pata porque perdieron el favor de la reina María de Molina, se ganaron un montón de enemistades que entonces no tenían, pero las cosas quedaron así. Las cosas quedaron así, pero no siguieron tampoco a más. ¿Por qué? Porque Fernando IV decide embarcarse en una guerra contra el Reino de Granada. Entonces, al montar una guerra contra el Reino de Granada, necesita todos los recursos habidos y por haber. Es verdad que no puede contar con los templarios, pero ¿qué hace? Coge unos cuantos castillos de los templarios en la zona de Badajoz y se los vende a los de la Orden de Alcántara, y con ese dinero ya tiene para preparar el ataque al Reino de Granada. Concretamente, pretendía la conquista de Algeciras. Con lo cual va pasando el tiempo y no se cumplen las órdenes del Papa. El Papa se impacienta y dice que ¿qué pasa? Y manda en octubre, manda a todos los obispos de Castilla y León una bula y regañándoles y imponiéndoles que empiece ya el proceso contra los templarios de aquí. Bien, ya los obispos de por aquí se ven pillados y empiezan a montar el proceso de los templarios. Empiezan a montar el proceso de los templarios y les convocan a que se presenten todos. Concretamente, sí, que se presenten todos el día 27 de abril en Medina del Campo. Hablo del 1310 ya. Que se presenten todos en el castillo, el Medina del Campo, el 27 de abril. Bueno,
Es curioso porque precisamente gran parte de las noticias que yo os estoy comentando aquí las he tomado del documento donde se recoge los interrogatorios de Medina del Campo. Interrogatorios que durante muchos siglos estuvieron perdidos en el Archivo Nacional hasta que en el año 1960 una investigadora, una de estas ratitas de biblioteca, encontró un cartapacio donde ponía templarios y se encontró con las actas de los interrogatorios de Medina del Campo del mes de abril y siguientes del 1310, y los publicó. Y son una joya porque reflejan cuál era la situación real de los templarios en ese momento. Bien, en ese momento, en esos documentos está la convocatoria. Esa convocatoria se hace llegar a todos los templarios, además con plazo fijo, pero daos cuenta cuál era la distribución de los templarios en la corona de Castilla. Estaban desde los de Galicia, cerca de Faro, cerca de Betanzos, una encomienda que estaba en La Rioja, estaban las de Murcia, y claro, les dan muy pocos días para reunirse. Al final los obispos ceden y dicen, bueno, que vengan enseguida los más que puedan y los otros que se vayan añadiendo. El día 27 de abril, por tanto, empieza el juicio y comienza el proceso a los caballeros. La comisión pontificia estaba formada por los arzobispos de Compostela, de Toledo, los obispos de Lisboa, Palencia, León y Sevilla, para que veáis que era una comisión a la que la Iglesia quería dar mucho peso. Y empiezan los interrogatorios sobre una batería de 88 preguntas. 88 preguntas que todas giraban en torno a eso que yo os comentaba, los grandes delitos. A ver si habían renegado de la fe, a ver si creían en los ídolos, a ver si habían profanado el crucifijo y las hostias, y a ver si practicaban la sodomía. Esta era la obsesión. Todas las preguntas, las 88 preguntas, giraban ahí. Os voy a leer una para que... Una de las preguntas era sobre los besos obscenos. Les preguntaban si alguna vez alguno de sus superiores les había besado en la boca, en el ombligo o en el vientre desnudo, en el ano o en el extremo de la espina dorsal. Son palabras literales para que veáis a qué tipo de juicio sometieron a unas personas, digamos, decentes. Y todo venía influido por lo que había sucedido en Francia. Claro, ¿qué pasó? Que todos los 80 y tantos que fueron interrogados, todos se declararon inocentes. Si es que no tenían ni pies ni cabeza. Se declaran inocentes y pasan los testigos de cargo. Pasan 4 testigos de cargo. Los 3 primeros dicen que ellos no saben nada, que ellos han oído lo que ha oído todo el mundo, que dicen que se dice que en Francia los templarios son, pero que ellos no han visto nunca nada, sino que al contrario, que les parece que son buena gente. Sin embargo, hay un último testigo, Rodrigo Rodríguez, que dice que, bueno, que él no conoce los hechos personalmente, pero que son rumores que le han llegado y que él les da cierto valor. Y claro, que le permiten dudar de la integridad de los templarios de los reinos de Castilla. Le aprietan los interrogadores, los obispos le aprietan, y al final se centra sobre todo dice que le contaron que un criado de Alfonso X, o sea, de hacía 30 años atrás, un criado de Alfonso X fue introducido a la fuerza por el rey en los templarios para que les espiara y que luego les dijera todo lo que hacían allí. Y que cuando salió, pues dijo todas las acusaciones que venían de Francia, las repitió aquí. Los obispos dijeron que, bueno, que eran cuentos chinos. Y luego contó una anécdota, y contó otro hecho que tiene que ver con mi pueblo. Y otra de las acusaciones que se les hacía era el secretismo, que todo lo mantenían en secreto. Y eso es verdad, fue una de las cosas que más dañó la imagen de los templarios. Esa sensación de ocultar todo, el secretismo. Y cuenta que había oído decir, este testigo, Rodrigo Rodríguez, había oído decir que en cierta ocasión
2 frailes franciscanos jóvenes del convento de San Francisco de Villalpando fueron a ver al maestre templario Rodrigo Yáñez a la casa de los templarios en este pueblo, en esta villa, y que cuando llegaron le encontraron leyendo un libro pequeño, y que en cuanto les vio, cogió el libro pequeño, lo cerró y lo metió en una caja, que cerró con llave. Después esa caja la metió en otra, que también candó, y luego esas 2 cajas en otra, que también candó. Y le dijeron, bueno, ¿a qué vienen tantas precauciones? Dice, la respuesta que dio fue la siguiente: es que si este libro cayera en manos de individuos ajenos a la orden, nos derivarían grandes males. Esta era una de las grandes acusaciones. Bueno, por supuesto que los obispos no le dieron valor ninguno a las declaraciones de este testigo, y la conclusión de los interrogatorios es que ellos no veían culpa ninguna. Pero, como a ellos nadie les había ordenado juzgar, sino solo interrogar, levantaban acta de los interrogatorios y los remitían a un concilio que se iba a celebrar, y que se celebró aquí en Salamanca por estas fechas en las que estamos, hace unos cuantos años, hace 708 años. Hace 708 años, aquí en Salamanca se estaba celebrando un concilio para ver si los templarios eran culpables o no culpables. ¿Qué hicieron los asistentes a este concilio, que presidía el arzobispo de Santiago de Compostela, y estaba el obispo de Lisboa, de Guarda, de Zamora, de Ávila, de Ciudad Rodrigo, de Plasencia, de Mondoñedo, de Astorga, de Tui y de Lugo? Todos estos obispos eran los que estaban presidiendo el concilio. ¿Qué hicieron estos obispos? Vieron la documentación que les manda de Medina de Rioseco, vieron la documentación que habían recogido en todas las diócesis pertenecientes a la Corona de Castilla, y las examinan, oyen de nuevo a los testigos, y os voy a leer cuál fue el dictamen suyo, dictamen publicado, pues en torno a estas fechas. El concilio empezó el día 27 de octubre de 1310, pues más o menos en estas fechas. Dice la primera conclusión: vistos y examinados todos los informes del proceso de la Orden del Temple con grandísima diligencia y eficacia, este concilio declara que no se encuentra aquí, en los reinos de Castilla y León, que los freires de esta orden sean culpables de las acusaciones que se les han hecho, ni como particulares ni como tal órdenes. Por el contrario, se ha comprobado que son religiosos de muy buena conducta y mejor fama. Así lo declaramos y manifestamos públicamente ante todos, por Dios y por nuestra conciencia. Esto dicen los obispos que antes os mencioné, pero añaden, pero claro, según el mandato del Papa Clemente V, nosotros no podemos absolver a los frailes templarios de estos reinos de las calumnias que se les acusan, sino que tiene que ser el mismo Papa, e incluso por bien de la orden, el que tenga este derecho. Por tanto, consideran oportuno reservar ese dictamen para que fuera el mismo Papa quien se pronunciara, y de este modo restaurara su buena fama allí donde se produjo la falsa infamia. O sea, que más claro no pudo ser. Más claro no pudo ser. Y claro, el pronunciamiento del concilio de Salamanca reconocía claramente la inocencia de los templarios, pero no podían variar la situación mientras no se pronunciara el Papa, y para ello habían convocado un concilio que luego, a qué hora os comento. Mientras tanto, a petición del maestre provincial Rodrigo Yáñez, los obispos consintieron en que los freires templarios siguieran viviendo en sus casas, siguieran llevando la vida de siempre, con la obligación de presentarse ante las comisiones que les llamaran, y que del mantenimiento se encargaran los nuevos administradores que los obispos habían puesto al frente de los bienes de los templarios. Así acabó la parte referida a los templarios del Concilio de Salamanca de 1310. ¿Qué pasó después? Pues pasó después
que al año siguiente, a finales del año siguiente, se convoca en Vielne, una ciudad francesa, se convoca un concilio ecuménico para tratar, entre otras cosas, el tema de los templarios. Y claro, allí la mayor parte de los obispos participantes en el Congreso, sobre todo los no franceses, no encontraban pruebas de la culpabilidad de los templarios y opinaban que antes de emitir una sentencia había que escuchar a los templarios. Claro, esto echaba por tierra los planes de la monarquía francesa, que quería cuanto antes los dineros y los bienes de los templarios y cerrar una cuestión que podía escapársele de las manos. La solución fue fácil. Felipe IV se presentó con un ejército a asistir al concilio. Y ahí, amigos, eso ya eran palabras mayores. El Papa empezó a tener miedo y los obispos también. Si acaso resaltar que uno de los obispos que más dio la cara por los templarios en esa época fue un español, el obispo de Valencia, que se enfrentó todo lo que pudo, pero el hombre no consiguió nada. Se hacen las deliberaciones y nada, no hay nada que hacer, Y en los primeros meses del año 1312 el concilio publica 3 bulas. La primera bula, se llama Vox in excelso, es la voz en el cielo. Suprime la orden del Temple sin condenar ni absolver a los templarios. Suprime la orden del Temple, prohibiendo su estado, su hábito y su nombre, y condenando expresamente a quien intente entrar en dicha orden o llevar su hábito o comportarse como templario. Se acabó. Otra bula, del 2 de mayo del 1312, sobre el destino de los bienes del Temple, dice que continuarán al servicio de la cruzada, por lo cual serán entregados a la Orden de San Juan en los reinos de Castilla, Portugal y Aragón, donde quedan a la espera de una nueva decisión apostólica. La tercera bula, Considerantes Dudum, del 6 de mayo, sobre el futuro de los miembros de la Orden, dice lo siguiente: los templarios condenados deberán cumplir las penas que les impusieran sus obispos, y los declarados inocentes podrán seguir llevando la vida religiosa en sus antiguas casas o en los monasterios y conventos de otras órdenes. El Papa se reservó el juicio de los 4 templarios más importantes y delegó sus poderes en un tribunal formado por 3 cardenales. Estudiaron el caso y fueron condenados a cadena perpetua Jacques de Molay, que está ahí en el dibujo, y el maestre provincial de Normandía. Estos se niegan a acatar la sentencia y protestan porque son inocentes de todos los cargos. Al rey de Francia no le agrada nada la decisión pontificia y le irrita todavía más la actitud de estos 2, y de ahí que ordene su muerte en hoguera, que se ejecutó el 18 de marzo de 1314. De ahí que de esta tropelía de Felipe IV surgió lo que se conoce como la leyenda de la maldición de Jacques de Molay. De hecho, con Felipe IV, con los hijos, con él y con sus hijos, acabó la dinastía Capeto en Francia. Murieron todos en extrañas circunstancias, igual que el Papa Clemente V, pero son leyendas. Ya sabéis que en aquella época se podía morir de una gripe, de peste, de un catarro o de envenenamiento, se podía morir de muchas formas. ¿Qué pasó al final? Y con esto ya termino. ¿Qué pasó con nuestros templarios? ¿Cuál fue el destino final de los templarios de Castilla y León? Por desgracia, apenas tenemos noticias. Al parecer, la mayoría se incorporó a otras órdenes militares, especialmente a la Orden de Santiago, a los Hospitalarios de Alcántara. Yo sospecho que muchos se pasaron a Portugal e entraron a formar parte de la nueva Orden de Cristo, que estaba a punto de organizar el rey don Dionisio. Y en Aragón sucedió algo por el estilo. En Aragón los templarios fueron integrados en una orden nueva llamada la Orden de Montesa,
Si recordáis la diapositiva primera, donde había dos escudos a la derecha, uno era la de Orden de Montesa y otro era la Orden de Cristo. Ahí fue donde acabaron los templarios del Reino de Aragón, perdón, de la Corona de Aragón, y en la otra acabaron los templarios portugueses. El destino de los bienes de los templarios, por orden del Papa, tenían que haber pasado a la Orden Hospitalaria de San Juan. Sin embargo, aquí en Castilla dio lugar a un montón de litigios y conflictos. ¿Por qué? Porque antes de que el rey se pronunciara, en esos intervalos que había, que no se sabía qué hacer, el rey empezó a vender castillos, empezó a vender tierras, empezó a disponer como si fueran propios, y al final nadie entendía nada. Tanto que 30 años después de haber acabado todo esto, con el Papa Juan XXII reclamaba al rey de Castilla que a ver qué pasaba con los bienes de los templarios. Y ya vete a ver qué había pasado. Ciertamente, yo dando vueltas a esto digo, bueno, ¿y por qué el fin de los templarios en Castilla no fue tan trágico como en otras partes, sobre todo en Francia y en parte también en la Corona de Aragón? Y yo he encontrado 3 factores que pudieron influir. En primer lugar, el estado de guerra civil que vivía el reino. Estado de guerra civil que empieza hacia el año 1296 y que dura hasta el año 1314 o 1315. Era una auténtica guerra civil que estaban todos los nobles a ver cómo le comían terreno al rey. Bueno, unas veces a comer terreno al rey y otras entre ellos, pero era una lucha continua. Y ahí actuó una mujer que yo creo que es de las mujeres, de las reinas más interesantes que hemos tenido en España, que es la reina María de Molina, que supo templar muchas cosas, supo dominar muchas cosas y supo mantener unido la corona que había recibido. Claro, en parte lo hacían también porque las órdenes militares y sobre todo los templarios eran fieles a la corona, eran fieles a la familia real, de ahí que la familia real les protegiera. Y en caso de guerra civil se olvidaran de las historias que venían de Roma. En segundo lugar, Castilla tenía frontera musulmana, o sea que la cruzada continuaba. La cruzada continuaba y eso permitía pues, un uso de los bienes y dar un sentido todavía a las órdenes militares que en otras partes ya no tenían. Y sobre todo hay un tercer factor que a mí me llama mucho la atención, sobre todo cuando uno ya está harto de tantas historias de la leyenda negra. Los templarios en Castilla se libraron de la hoguera y de la tortura porque no había Inquisición. Al no haber Inquisición fueron juzgados por los obispos y los obispos eran sus obispos. No eran algo raro que tenía que indagar no sé qué cosas. Y desde luego nunca les entregaron al poder civil, nunca les entregaron al poder del rey, con lo cual la situación fue mucho más benigna. Y afortunadamente desaparecieron, pero sin las estridencias trágicas que se observan sobre todo en Francia. Y bien, esto es todo. Si ahora me ofrezco a que me preguntéis todo lo que creéis conveniente y yo responderé a todo lo que pueda y sepa. Muchas gracias. Vamos a dar un aplauso que sea muy bueno. Concienzudamente preparada la conferencia y obviamente una conferencia tan interesante tiene que suscitar y generar debate. Yo creo que tenemos aquí el inalámbrico para ir pasando. Y tenemos aquí 2 preguntas. Una pregunta, por favor. Yo soy paisano tuyo de Toro y en Toro se habla de la iglesia del Salvador que era templaria y se habla del monasterio del Santo Sepulcro, que no sé si era de la orden hospitalaria. De él dependía esa especie de ermita que hay al lado, que hay en Segovia, creo, que es la de la Veracruz.
Hubo asentamiento porque no he visto en los mapas que hubiera que mencionaras ningún asentamiento, y ahí se da por sentado que San Salvador pertenecía a los templarios y que el convento del Santo Sepulcro en la plaza, que conocerás aquello, que también dependía de ellos. No sé si sería una orden concreta, una variedad de orden, la del sepulcro, o cómo encajaría. Bien, yo al hacer esta descripción de los templarios he procurado atenerme sobre todo a los documentos finales, pero es interesante lo que dice, y por lo siguiente. Yo he ofrecido una imagen fija de cómo era la situación, las casas, encomiendas y demás de los templarios, pero era en una época determinada. Sin embargo, varió. A lo largo de los casi 200 años que estuvieron en estas tierras varió. Varió en el sentido de que cambiaban, o sea, vendían encomiendas, compraban encomiendas, etc. Y luego hay otra cuestión que yo cuando hablo aquí he hablado solo de encomiendas. Pero claro, al lado de las encomiendas había otras propiedades. Había iglesias que pertenecían a los templarios, pero que no tenían la categoría de encomienda. O sea, no había al frente de ellas un cargo, un cargo, sino que, bueno, estaba el párroco, estuviera el que fuera, pero no estaban dentro de la estructura administrativa propiamente dicha. Por tanto, yo aquí distinguiría lo siguiente. Por un lado estaban las encomiendas, que eran las casas consolidadas, en el sentido de que estaba un superior y un número determinado de caballeros, de freires, un número determinado, y que tenía encaje dentro de la estructura general de la provincia. Al lado de esas estaban otras propiedades que podían ser casas rurales, que podían ser iglesias o que podían ser más cosas. Así, por ejemplo, hay un caso, no solo es en Toro. En Pajares de la Lampriana hay una iglesia, que es una ermita que es Santa María. Yo estoy convencido que perteneció a los templarios, pero nunca fue encomienda templaria. La encomienda templaria de esa zona, de las Salinas, Villafáfila y por allí, las dos encomiendas templarias que había era la de Villalpando y otra pequeñita en Villárdiga, a 5 o 6 kilómetros de Villalpando. Eran las dos encomiendas que había. Por eso puede ser, con esto al dar yo nombres de lugares que han pertenecido a los templarios, me refiero a las encomiendas. No me refiero a otras propiedades que tenían. Yo creo que en las principales ciudades del reino tenían ellos alguna iglesia, en todas. Y es más, incluso pues que tenían centros donde explotaban o bien canteras o lo que fuera, pero tenían explotaciones distintas. Lo único que no, aparte de que no hay documentación, que este es otro problema. Afortunadamente tuvimos la enorme suerte de que apareciera ese cartapacio en el Archivo Histórico Nacional y lo encontrara Aurea Javierre, lo transcribiera y nos lo transmitiera. Si no, la ignorancia era todavía mucho mayor. Bueno, lo que dice sobre el Santo Sepulcro, eso es un misterio. Yo por más vueltas que lo doy no me aclaro. Parece ser que existió una orden del Santo Sepulcro, pero que no era una orden propiamente militar, sino que era una especie de asociación o congregación. Pero yo no me consigo de aclarar. Y es más, con mis amigos segovianos discuto. La Veracruz nunca fue templaria. Eso vamos, perdona si hay aquí algún segoviano, nunca fue templaria. Si alguien me demuestra lo contrario, retiro lo dicho. Pero yo hasta ahora he encontrado indicios más bien de que no fue. Perteneció quizá al Santo Sepulcro, pero ¿qué pasa? Que tenemos esa mezcla, que mezclamos todas las órdenes militares y las llamamos a todas templarios, y en parte nos pasa eso. Ahora, y eso no quita ningún mérito a la Veracruz de Segovia. Solo una anécdota. En Ciudad Real, que estaba muy implantada la orden de Calatrava, una frase que se utilizaba mucho era la de bebes más que un calatravo. ¿Realmente esta gente era tan licenciosa como se le achacaba? Bueno, es precisamente esta misma frase
fue una de las que utilizaron en las calumnias de los franceses contra los templarios. Bebes más que un templario y eres más tacaño que un templario. Pero bueno, ya sabes que en eso, pues como en todo. Eso es igual que cuando uno ve determinadas marcas de cerveza y dice, oh, ¿cómo se ponían los benedictines o los franciscanes? Pero bueno. Sí, yo dos preguntas. ¿No hubo presencia de órdenes militares en el Reino de Navarra? Y la segunda, ¿el celibato lo practicaban realmente todas las órdenes militares o era un voto que habían y no lo cumplían? Porque me parece extraño que unos guerreros practicaran el celibato. Bueno, lo primero, sí hubo órdenes militares en Navarra y hubo templarios. Pero había muy poco. Mira, sí tiene, ya miraré, ya me informaré más. Pero ciertamente había muy poco en Navarra. Quizá no aparezcan aquí porque quizá las órdenes militares de Navarra dependieran de Francia. Pudo ser, pudo ser. No se lo aseguro. Ya lo tengo que comprobar. Yo es que me he centrado en Castilla y León y de Navarra, ahora que dice, he encontrado muy poco. Hay por ahí un libro precioso titulado Las órdenes militares en España, que es una auténtica joya y no he encontrado yo ninguna referencia ahí. Y casi es la enciclopedia de estos temas de los que estamos hablando. Respecto del celibato, hombre, pues yo creo que el celibato sí lo observaban en general. Había distintos niveles. Los caballeros, los que eran, digamos, vamos a aplicarlo a los templarios, los que eran templarios de primer orden, con los defectos o fallos personales que pudieran tener, sí los practicaban generalmente. Luego estaban los sargentos, que eran, de alguna forma, eran templarios de segunda categoría. Había de todo, pero en general yo creo que sí lo practicaban. Y luego había pues toda una serie de personas que pululaban dentro de la encomienda, de cada encomienda, que a veces les denominaban templarios, pero que no habían hecho los votos. Los votos propiamente solo lo hacían los caballeros. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, allí hay otra. Buenas tardes. Me gustaría que me dijera, en concreto en Salamanca, en la provincia y en la ciudad, si queda algo templario, porque yo no soy un experto en el tema, pero he oído, por ejemplo, las Isabeles, San Marcos y en la provincia Los Santos. ¿Es verdad esto o todos son conjeturas? Eso por un lado. Y luego le quería preguntar la relación del Camino de Santiago en Castilla y León con los templarios, si hay, y en concreto en nuestra región, si tiene algún dato así curioso. Gracias. Pues respecto de lo segundo, no les sé decir. Lo único, el Camino de Santiago se empezó bastante antes de los templarios. Pudo ser, hombre, hay alguna relación. No cabe duda de que un gran centro templario es el de Villalcázar de Sirga. Villalcázar de Sirga fue encomienda templaria. O sea que alguna relación había, pero yo no sé hasta qué punto se puede decir que era una continuidad de lugares templarios que coincidan con el Camino de Santiago. No se lo podría decir. Respecto a lo que me preguntabas de Salamanca, yo he estado buscando cosas y no encuentro. Hay por ahí hace unos años, en el año 2010, José Antonio Martín Fernández publicó un libro muy interesante sobre los templarios en Salamanca. Yo este libro lo tengo, lo he leído varias veces, pero apenas hay referencias a lugares de la ciudad de Salamanca relacionados con los templarios. La casi totalidad del libro se dedica a explicar cómo fue el concilio provincial de Salamanca de 1310 que yo os comentaba antes. Y publica, pues es una fuente de primer orden.
pero no lo sé. Y yo, respecto a lo que decía, preguntabas también sobre los santos, ¿no? Yo creo que sí. No sé si te diste cuenta que antes dije que podían tener canteras. Al decir eso estaba pensando precisamente en los santos. Pero vuelvo a lo de antes, no hay documentación, no conozco documentación. Y desde luego yo al preparar todo esto y al hacer estos estudios sobre los templarios, me he fijado en la documentación que he podido manejar. Por eso si alguno encuentra algún papel nuevo que me lo diga para enriquecer esto. Yo creo que sí, que los santos perteneció a los templarios, pero no hay documentación. Igual que os decía antes de Pajares de la Lampriana, allí junto a las lagunas de Villafáfila. Yo, nada más una cosa, yo tengo un libro de Maldonado, que el otro día nos dieron una charla, y el libro ese pone que la comarca del Abadengo, que en un pueblo de la comarca del Abadengo es San Felices de los Gallegos, que está en la raya de Portugal, y eclesiásticamente estuvo regido por los caballeros templarios, hasta, no sé si 1800 no sé qué, que pasó a la diócesis de Ciudad Rodrigo. Usted está hablando de 1300, de 1000, y yo me parece un poco raro que el libro de Maldonado diga que hasta 1800 no sé qué estuvo regido por los caballeros templarios. Y en San Felices de los Gallegos estuvieron viviendo en el castillo de San Felices de los Gallegos, los caballeros templarios, que como le digo, eclesiásticamente se regían por los caballeros templarios toda la zona del Abadengo. Y luego pasaron a la diócesis de Ciudad Rodrigo, que ahora mismo pertenecen a la diócesis de Ciudad Rodrigo. Ya, no lo sé. Y eso está en el libro de Maldonado, que es que el otro día estuvimos aquí hablando de ese libro, y en ese libro está puesto. No sé en qué se basa Maldonado, pero los templarios aquí en estas tierras desaparecieron en el 1312. Es lo que no entiendo, no tendría que verlo para ver qué documentación, pero sin más se puede decir que desaparecieron. O sea, que no, después de 1312, en Castilla y León no hay templarios. Quedan antiguas posesiones de los templarios, antiguas iglesias de los templarios, antiguas casas de los templarios, pero lo que es jurisdicción controlada y administrada por los templarios no quedó. Por eso me parece a mí raro que usted nos está dando unas fechas muy anteriores a lo que yo le estoy diciendo, y hay un choque ahí que yo no acababa de comprender. Pues las cosas... No lo sé. No lo sé, pero ciertamente en esto no es por empeñarme yo en mantener mi opinión, pero a partir de 1312 los templarios como institución desaparecen en nuestra tierra. Sí. Buenas tardes. Hola. Yo lo que quería preguntarle es la relación o en qué situación estuvieron los templarios en la época del Tratado de Alcañices, 1279, donde previamente ha habido unas luchas entre el rey Don Dionís de Portugal y el rey Fernando IV de Castilla, aunque el gobierno lo llevaba su madre, María de Molina. Como bien ha dicho, los templarios eran fieles a la corona. Entonces, no sé si en aquella época los templarios castellanos y los portugueses formaban parte de la misma provincia o ya eran dos provincias distintas. En cualquier caso, ¿los templarios jugaron algún papel de neutralidad o de defensa de alguno de los reinos? Pues yo creo que jugaron, dependía mucho del maestre provincial de turno. En el caso este concreto no tengo yo ninguna referencia de que los templarios hubieran participado en las luchas entre Portugal y Castilla en la época a que usted se refiere. Sin embargo, los templarios sí tomaron posición política en la época en los últimos años, os lo decía creo antes, en los últimos años de Alfonso X, cuando se subleva a su hijo Sancho IV. Ahí los templarios se inclinan decididamente a favor del hijo y forman parte
digamos, del ejército del hijo sublevado contra el padre. En ese caso. Luego, pues no sé, yo creo que procuraban evitar el enfrentamiento entre ellos, de una provincia y de otra. Luego pasa otra cosa, y es que en aquella época, voy a dar, yo creo que ya estaban los templarios, ya estaban separados. Le voy a contar un detalle que es interesante al respecto. En los últimos años de vida de Alfonso X, abuelo de Fernando IV, en los últimos años de vida, el maestre de los templarios de toda la zona, incluido Portugal, era un portugués. No recuerdo el apellido, era João, no recuerdo cómo. Bueno, João. Era el maestre de los templarios. Pero ¿qué sucede? Que cuando él llega aquí, bueno, él se entera que el vicemaestre, o sea, el segundo, se ha puesto del lado de don Sancho contra Alfonso X, él se va a Portugal y separa separa a los templarios portugueses de los templarios castellanos y forman una provincia propia, en ese momento. O sea, es el único dato que tengo sobre eso. Pero luego no sé hasta qué punto participaron o no participaron en esto. ¿Hay una pregunta más para el fondo? Sí. Es referente a la iglesia de San Juan de Barbados, que al parecer, según mi referencia por lo menos, es que pertenecía a los caballeros hospitalarios, e incluso que tenían una encomienda en Barbados, precisamente. No sé más que eso. No sé si... No le puedo informar. No lo sé. No lo sé. Dese cuenta que me he centrado sobre todo en los templarios. Los hospitalarios tuvieron mucho más peso. Si se recuerdan el mapa inicial, donde están distribuidos los señoríos, los hospitalarios tuvieron mucho peso en Castilla y León, bastante más que los templarios. Me refiero a peso en cuanto a territorio, señoríos y demás. Pero exactamente, concretamente, un lugar determinado no le puedo decir. No, es la referencia esa de la iglesia que existe ahora mismo todavía en Salamanca, de San Juan de Barbados. No le sé decir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un recordatorio para los alumnos del Programa Interuniversitario de la Experiencia antes de terminar. Recordad que desde hoy está abierto el plazo de inscripción para los talleres de idiomas, de nuevas tecnologías, y recordaros que este año tenemos una novedad y es un taller de francés que abrimos con muchísimo entusiasmo y que queremos que salga un grupo para que pueda impartirse. Si no hay alumnado, no podemos impartir el taller, que tenemos mucho interés en poder tener un taller, además de inglés, también de francés. Bueno, muchísimas gracias al profesor Ángel Infestas que nos ha acompañado. Perdón, ¿hay alguna otra pregunta? No había visto, perdón. Buenas tardes. Era con referencia a los caballeros templarios de las custodias, que se habla del cáliz y de lo que está en León, que por visto que hay en León alguna referencia sobre el cáliz y el Arca de la Alianza y toda esta leyenda que hay. Si puede ser cierto o es bulo. ¿Lo del Santo Grial? Sí, exacto. Perdone, no, me río no porque me haya hecho la pregunta, sino que me recuerda una discusión que tuve hace algún tiempo con una aragonesa. Una aragonesa que está empeñada en que el Santo Grial es el de Valencia porque pasó por Jaca. Y bueno, yo, sin embargo, uno lee trabajos bastante interesantes, por cierto, de una colega leonesa que defiende a capa y espada de que está en León. Claro, ahí había que empezar a preguntarse muchas cosas, a ver si realmente existe el Santo Grial como en su materialidad física de un cáliz, o es la aspiración a algo, o la lucha por un ideal o algo. Y eso ahí yo ya no sé qué responderle. Solamente le comento esta pequeña controversia. Bueno, esta amiga mía de Huesca no quería oír ni hablar de lo de León. Y yo me imagino que en León pasará lo mismo, pero bueno. Muy bien, pues muchas gracias, que disfruten del puente que tenemos.